Seguimos en nuestro estudio sobre las iglesias del Apocalipsis. Ahora vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo se encontraba ubicada sobre un monte, una parte alta. El monte estaba a 340 metros de altura. Era uno de los sitios preferidos por los césares, por los emperadores, para ir a veranear, a descansar. La palabra Pérgamo se originó porque en aquella ciudad se descubrió el pergamino. Hacían muchos pergaminos. Tenía la segunda biblioteca más grande después de la de Alejandría, con más de 200.000 pergaminos. Allí se encontró por primera vez el rollo de Isaías en un pergamino. Fue cuando se encontró por primera vez el original de uno de los originales del libro de Isaías, el rollo de Isaías. Bueno, se encuentra ubicado en el Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 a 17. Dijimos que era un centro cultural y un centro religioso. Fue conquistada por Alejandro Magno también a través de su general Lisímaco, quien fue quien se construyó. Esta iglesia se conoce como la iglesia cómoda o como la iglesia sincrética. La palabra sincretismo significa mezcla, es muy parecida a la palabra Babilonia. Esta iglesia tenía un seminario pagano que formaba sacerdotes para todas las deidades del Asia Menor, para Zeus, para todo, y todos los sacerdotes tenían allí un seminario para salir como sacerdotes. La palabra Pérgamo significa matrimonio visto. Es una iglesia que estuvo en el año 314 al 509 después de Cristo, cuando ya terminó la persecución. Esta iglesia se convirtió en el origen de la iglesia católica. Allí nació la iglesia católica en Pérgamo, cuando el emperador Constantino se convirtió, entre comillas, al cristianismo. Entonces Constantino obligó a que todo el mundo fuera cristiano a punta de espada. Entonces todo el mundo se empezó a llamar cristiano en todo el mundo por primera vez, a decir que usted no era un animal, sino era un ser humano. Empezó la gente que sin saber por qué recibe al Señor Jesucristo como su Salvador. No, le cortaban la cabeza. Ya viendo usted que le cayó la cabeza al otro, pues ¿qué hacía? Convertirse al Señor, pero ni sabía por qué. Entonces, voy a leer el mensaje a la iglesia de Pérgamo. El ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Es muy bueno que aquí resalta el Señor que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Con la palabra es que todo se combate de Satanás. Escrito está. Acordémonos que en la tentación el Señor Jesucristo siempre combatió al diablo con la palabra. Escrito está, escrito está. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuelve a señalar esto. Antipas fue posiblemente el fundador de esta iglesia y murió asesinado allí en Pérgamo. Dice que donde mora Satanás, allí había parte de una escuela de sacerdotes paganos. También existía un templo a Esculapio, el dios de la medicina, y Esculapio era una serpiente. En la medicina hoy en día, si usted ve el símbolo de la medicina, tiene una serpiente en honor a Esculapio, y también tenía un templo en honor a Baco. Acordémonos que Baco era un dios que tenía cara de la cintura para abajo era como un chivo, como un cabro. Andaba en 2 pezuñas, tenía cola como un chivo y
tenía cachos, se llamaba Baco, el dios del vino. Allí existía también un templo para los césares. Había un lugar donde se adoraba al César como si fuera un dios. En estos sitios habían unos túneles que conectaban para la gente hacerse su tratamiento, entre comillas, para ser sanados por los dioses. Entonces, pasaba una persona por allí, le hacían masajes y le susurraban al oído: usted va a ser sano, usted va a ser sano, usted va a ser sano. Bueno, muy parecido a muchas iglesias que usted ya conoce. Entonces, la persona, si aún así no se arreglaba, entonces lo mandaban a acostar allí en el templo de Esculapio sobre un piso, y se le pasaban por encima una cantidad de serpientes sin veneno y algunas sin dientes para que si mordían a la persona, no la fueran a matar. Entonces, pues la gente viendo una serpiente cascabel sobre ellos, pues eso les daba un shock. Y entonces, entre comillas, a los que no se sanaban sobre estos túneles que se llamaban los túneles de la sanidad, también había un túnel que se llama el túnel de la muerte. Algunas personas que morían lo sacaban por el túnel. Este nos salió mal, entonces por ahí era donde salió la mayoría de las personas. Allí fue donde nació por primera vez una confrontación, entre comillas, entre el César y Cristo, entre comillas, con una famosa frase del César es el Sirius. Acordémonos de Heil Hitler. Entonces, viva el Hitler. Los alemanes cristianos decían viva Cristo, Heil Jesus. Y también allí nació esa idea de este pueblo de Pérgamo, que cuando alguien le gritaba Heil César, el César es el Sirius, que es la expresión en el latín, entonces le contestaban los cristianos: Cristo es el Sirius. Y eso fue famoso allí. Dice allí que por eso lo llama el donde mora Satanás, porque estaban toda la idolatría allí sentada, era un centro pagánico. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. La doctrina de Balaán tenía 3 problemas. Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Acordémonos que Balaán era un sacerdote que, a pesar que conocía la palabra de Dios, pues era un mercenario del evangelio. Como decía el apóstol Pablo, hay mercenarios, nos predican a Cristo por plata, y yo me llevo esta gloria de trabajar con mis propias manos para sostenerme y para llevar la palabra de Dios. Balaán tenía el problema de que le gustaba el dinero. Se encontró con Balac, y el príncipe de la tribu de Moab, y entonces le propuso, acordémonos allí en el libro de Números, que Números 22, 23 y 24, donde está la historia de Balaán, como este fue a maldecir al pueblo de Israel, y se encontró el asna de frente con un ángel, y el ángel se le atravesó con una espada ardiente, y el ángel se botó por el campo afuera y se salió del camino. Luego el ángel se encontró en un viñedo y se recostó a un lado del viñedo y no dejó pasar. Y por último, como no tenía para dónde hacerse, el asna se botó al piso y Balaán lo agarró a golpes, y entonces el asna le habló. Es una de las historias que está en la Biblia de cómo un asna también habla en lenguas. y, y este asna habló en hebreo, y le dijo al profeta que por qué lo golpeaba, que ya mucho tiempo con él, y cómo es que nunca había mirado y se había preguntado por qué había hecho esto. Entonces el profeta fue cuando le contestó al asna y le dijo que se parara porque no lo mataba.
Eh, Después el ángel se le apareció y Balaam lo pudo ver y fue y bendijo al pueblo de Israel, hizo conforme Dios le dijo. Sin embargo, allí en Números 31, versículo 8, dice que Balaam murió al lado de los reyes de Madián. Los madianitas llegaron y enseñaron a fornicar a los hijos de Israel porque las madianitas eran muy hermosas, eran unas mujeres muy hermosas. Entonces los israelitas recibieron esta maldición por lado de Balaam, y entonces Eleazar, uno de los hijos de Aarón, sacó una lanza, acordémonos, y mató a un hijo de Israel que se acostó con la madianita. El pecado no fue tanto el asunto de xenofobia, sino fue de mezclarse con un pueblo idólatra y pagano. No porque fuera madianita, sino porque fuera idólatra o pagano. Eso es bueno aclararlo porque mucha gente dice, que es que Dios es xenofóbico, que mire, que mató. No, Dios no es xenofóbico, Dios no detesta ninguna raza ni nada, detesta lo que los hombres hacen. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado que éste comete. Y dice allí, bueno, seguimos, y también tienes a los que retienen la doctrina, los nicolaitas, que yo aborrezco. Mire, esta es la diferencia con la primera iglesia que vimos, la iglesia de Éfeso, que también tenía un grupo de nicolaitas allí metidos con ellos, pero a diferencia de la iglesia de Éfeso, que dice la Biblia allí, que ellos también aborrecían a los nicolaitas, la iglesia de Pérgamo no los aborrecía. Ellos compartían estas creencias con ellos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ya dijimos que toda doctrina mala, cuando yo trabajaba de jefe de seguridad de Anaranjo, allí hacíamos documentos, chequeras, dinero y muchas cosas para el gobierno, títulos, valores y papel moneda y la forma como nosotros aprendimos a diferenciar un billete bueno de un billete falso es nunca ver billetes falsos. Siempre miramos las características del billete bueno. Cuando uno mira las características del billete bueno y se concentra en las cosas buenas del billete y aprende a conocer la marca de agua, aprende a conocer la fluorescencia y demás características del papel moneda, del papel de seguridad, entonces cuando uno coge un papel ya falso, uno no necesita que le explique nada. Por eso yo insisto tanto en que aprendamos de la palabra de Dios, estudiemos esto, porque si usted estudia la escritura, cuando usted se encuentra con un nicolaíta, cuando se encuentra con, los nicolaitas fueron los fundadores del gnosticismo. Está visto por ahí unas iglesias que dicen gnosis, esas iglesias las fundó los nicolaitas. De ahí nacieron los Rosacruces, nacieron también bueno, como tres sectas, entre comillas, secretas, que tienen los gnósticos en su haber. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere hará de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, vamos a explicar estas dos cosas. Primeramente, acordémonos que en Juan 6, 31 al 35, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, el maná que descendió del cielo. Entonces, este es el maná que nos va a alimentar, la palabra, el verbo, el Señor Jesucristo. Y le daré una piedrecita blanca. Bueno, en la costumbre antigua hebrea habían dos condiciones de una piedrecita blanca. Una era cuando usted era culpado de haber matado a alguna persona, entonces usted tenía una piedrecita blanca que daba el nombre del magistrado que lo había exonerado y por el otro, la parte de atrás, el nombre de la persona a la cual les indicaban que usted había matado.
Entonces usted mostraba esa piedrecita y el policía o el militar o el soldado que lo encontraba decía, no, usted ya fue perdonado. Entonces usted podía seguir. Era una especie de salvoconducto que daba el imperio, tallado por una parte con el nombre del magistrado y el rey que lo había juzgado, y por la parte de atrás el nombre de la víctima o de quien los indicaban usted haber matado. Esa era una aplicación de la piedrecita blanca. La otra aplicación de la piedrecita blanca era que los grandes ricachones o ricos de la época hacían fiestas. Entonces había mucho colado. Yo recuerdo que mi hermano me mostraba unas fotos y me decía, yo no conozco este, no sé quién es este, no sé quién es este del matrimonio mío. Y yo decía, siempre en toda parte no faltan los colados. Entonces, para evitar los colados en esa época, partían una piedrecita blanca en dos. Eran unas piedrecitas que eran como de Póvex, unas piedrecitas blancas. Y entonces en el uno quedaba el nombre del que invitaba y en el otro escribían su nombre. Entonces cuando usted venía a usted le mandaban su pedacito de piedrecita blanca con su nombre y usted lo traía y entonces buscaban la piedrecita que encajaba con el nombre suyo y si encajaba perfectamente, si era usted invitado a esa reunión y entonces usted tenía derecho a entrar allá a aquella reunión. El Señor parece que utiliza esta figura de una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, haciendo una similitud entre las dos situaciones en las cuales usted ya no es indicado y en las cuales usted ahora es invitado. Entonces le dan un nombre nuevo. Acordémonos que la Biblia, varios personajes Dios les cambió el nombre. A Abraham se lo puso Abraham, a Sarai se lo puso Sara, a Oseas, Josué, hijo de Nun, a Cefas, a Pedro, también le cambió el nombre. Entonces, esta iglesia de Pérgamo fue famosa también por que allí mataron a Atanasio, un hombre grande en la fe de África del Norte, defendió ardientemente la deidad de Cristo, y también a San Agustín, que defendió a Cristo como el segundo Adán. Esta es en sí la historia de la iglesia de Pérgamo. Que Dios los bendiga, hermanos.